No te pago las entradas del Facu Díaz, ¿o sí? Ese tono latinoamericano. ¿Es esto hace un mes? Es esto hace un mes. ¿Quieres que lo compruebe? No, creo que ya ¿No? lo miramos. ¿Sí? ¿Y cuál era la respuesta? Creo que sí. Vale. Vale. Pero bueno, ya lo veremos en su momento. ¿Hemos hablado alguna vez De las entradas. de la guerra de Ucrania? Alguna que otra vez. Alguna que otra vez. En el programa no lo sé, en privado seguro. ¿Sabes qué quiere Ucrania? ¿Qué? Entrar en la OTAN. Sí. ¿Sabes quién pidió también entrar en la OTAN? ¿Quién? La Unión Soviética. Ah, sí. En el 54, si no me equivoco. Muerto Stalin. Se acabó la rabia. Se acabó la rabia. Eso pasará aquí en España. ¿Muerto el perro? No sé. Muerto el perro, Dios nos pide confesados. No, la verdad es que... Parece ser que cuando se murió Stalin decidieron, a ver, habéis montado esta asociación de defensa De colegas. de colegas en plan, nos aliamos en el caso de que alguien nos ataque. Y a mí me interesa eso. O sea, yo quiero participar en este club que me viene tan bien. Está guapo. Y como era un club no Homers y la URSS tenía cara de Homer, pues nos dejaban entrar. Básicamente lo que quería decir es en plan de, si nos dejan entrar, de puta madre, porque encima puedo evitar que Alemania se arme de cualquier manera. Si no me dejan entrar, ya tengo una excusita para montarme mi propia asociación política de amigos anti-OTAN. Claro. Llamada Pacto de Varsovia. Y pactaron. Y pactaron. Y varsoviaron. Resolvieron bastante. Varsoviaron bastante. Bastante durante varias décadas. Sí. Así que nada, Ucrania y la URSS, básicamente, estados gemelos. Sí. Bueno, sí. A ver. Sí. hijo del otro, sí. Una taberna de Sheffield. Bienvenidos una quincena más a Una Taberna de Sheffield, un podcast que tiene hoy un ensayo de nuevo, encuadre con una cámara nueva que nos han dejado. A ver qué tal sale la cosa. Dejádnoslo en comentarios. Si nos veis con vídeo, si no nos veis con vídeo, dejadnos en comentario lo mucho que os gusta este podcast. Y dinero, sobre todo dinero. O sea, Sí, dejadnos dinero que nos viene bien. Un programa que como cada 15 días tiene la presencia y la prestancia de don Alfonso Guía, profesor de Historia. Bienvenido. Bien hallado, Mateo. ¿Cómo estás? Bien, bastante mejor que hace una semana, cuando sufrí un fatal accidente doméstico. Hostia, terrible accidente doméstico. Sí. Si tenéis gatos, por favor, proteged vuestros radiadores. ¿Tú estás al corriente de esto? Pues al parecer es muy muy común que los gatos se queden enganchados en la ranurita que hay en los radiadores, como esta de aquí, que eso lo vemos nosotros. Pero en esa Claro, ranurita. se entiende. Sí. Se entiende. Y cuando un gato se ve ahí atrapado y sin salida, se vuelve loco y no conoce a nadie. Entonces le pasó a mi gato. se le enganchó la uña. Se le enganchó la uña porque la metió por arriba, digamos, y después no la podía sacar. Se volvió loco. Gato tonto. Sí. Fui a cogerle. En el camino me mordió varias veces, como se puede ver aquí. Ahí tienes. No sé si se verá en la cámara. Tienes todas las... Ultra HD. En Ultra HD. Heridas de gato en Ultra HD. En ese proceso, su hermana pensó que yo le estaba agrediendo y decidió tirarse a mi espalda y empezar también a morderme. ¿En la espalda? Sí, en la espalda. Joder. Muy bien, ese doble combo. Sí, pero al final conseguí liberar al gato y todos acabamos más o menos bien. Bueno, El- uno tanto. Yo no tanto. El consejo que dio nuestro amigo Carlos, al que también le pasó, pero había visto un vídeo en el que esto es Ponte guantes. coger una toalla. Envuelve al gato en una toalla. Sí. Y de esa manera pues te ahorras la visita a urgencias que... Sí. Fue visita a urgencias. Sí, tuvieron que No sé, cuidarme se y le puso la vendarme mano y como poner- 3 veces su mano. Sí, estuve un par de días que casi no la podía mover. Hostia, Ahora ya está bien. tienes un gato radiactivo o algo. ¿Cómo es esto? Sí. El gato venenoso. Sí. Alberto, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal la vida? Bien. Bienvenido. Yo bien. Bien. En mi línea. No... Colistas, pero con 2 victorias. O sea, Claro, o sea, claro. en mi línea. Y a partir del domingo, 3 victorias. El otro día te vi... No, el otro día por el grupo de WhatsApp estabas muy confiante. Eufórico. Eufórico. A ver, después de estar en la Plaza López Allé de Huesca
abrazado a un minio gritando gol de Bakis. O sea, yo ya me espero cualquier cosa. ¿Te pilló de fiestas o algo así? Sí, en una despedida de soltera. O sea, de una amiga. Donde la temática era Minions. Vale. Y sí, o sea, eso pasó. O sea, fue un momento para recordar. O sea, como anécdota y como momento, yo creo que... Gol de Bakis. Gol de Bakis. El advenimiento. Bakis Por fin. Por fin llegó. El El culo advenimiento. de Bakis. El culo de Bakis. Menudo culazo. Le he intentado dar bombo, yo creo que para enchufar al chico le han dado bombo en redes del gol de Bakis. Sí, Hicieron sí. un vídeo Venga, chaval. en el que como que le hacían el... Bastante le está enchufando el entrenador. Ya, la verdad es que sí. Por medio de cierto representante, creo yo. O sea, Bueno, según leí también es que el segundo entrenador actual del Real le Zaragoza... tiene mucha fe. No, bueno, le tiene mucha fe. Estaba en el staff del Andorra el año que Bakis metió 12 o 15 goles. Entonces pues le tiene algo de fe. ya, pero aparte lo otro. Ya. O sea, Es posible, sí. Hoy bebemos cerveza futbolera. futbolera. Porque bebemos Quilmes, que ha sido muchos años patrocinadora de... River, ¿River? ¿De River fue? seguro. Ah, vale, vale. Casi seguro, vamos, un 90%. Vale, vale. Aquí también se dijo que José Manuel Calderón había jugado en no sé cuántos equipos. En Unicaja, ¿no Y era? se dijo seguro. No, en Unicaja, 100%. no, en el Juventud. No lo sé, pero alguien de los No, dos, bueno. uno de vosotros dos dijo 100%. 100%. No. Y no, en absoluto. ¿Qué nos traes, Alfonso? Pues la cerveza argentina por excelencia, la Quilmes. Antonomasia, me gusta mucho. Antonomasia. Antonomasia. Cerveza argentina, curiosamente fundada por un señor llamado Otto Bemberg. Bueno, es del siglo XIX, es del siglo XIX, así Vale, que vale, vale, no hay sospechas. Y nada, una cerveza yo creo que bastante estándar, al final cerveza rubia lager tradicional. Y que Canónica. sí, de tira líneas. Y que según he leído combina muy bien con las milanesas. Ah, sí. Así que... no sé. Como... Menos mal que hemos metido una al horno ahora mismo. Hostia, la verdad es que no me importaría. No me importaría No que me hubiese una importaría. milanesa allá en el horno. Sí. Un asadito. O sea, Hombre, es verdad que no has visto el programa... Como ya vaticinamos, no has visto el programa en el que no estuviste, ¿verdad? correcto. Vale. Así es mejor cuando lo vea. O sea, es mejor venir aquí que me lo vendáis y luego ya lo veo. No, bueno, a ver, lo primero. Top 5 programas, top 3 programas muy de bien. Taberna de Sheffield. Vale, La verdad es programa. que al pobre David le hicimos un atraco, le tuvimos 2 horas sin parar de hablar. Así. El tío prácticamente contó el TFG de arriba O abajo. sea, le hicisteis defender el TFG por segunda vez. Sí, Sí, pero mucho más rato. muchísimo más rato y metiendo chistes. Sí. Muy bien, Hostia, muy bien. muy mal. Traéis un Twitter ilustre y yo no vengo. O sea, Ya, yo es ya, que ya. luego Ya, lo ya. pensé y dije yo, ¿para una vez? Para una vez. Alguien de mi medio, asqueroso medio. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Y es verdad que por el hecho de ser invitado, quizás me regalé un poco y puse unos embutiditos, un poco de queso. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando ahora mismo, unos torreznos ahora. Joder, torreznitos. Pero ahora. Ahora. O sea, quiero decir, siempre, un torrezno entra siempre, pero... Pero torrenitos los de bolsa. No me apetece Ah. torreno. Es verdad que con tener un micro a medio centímetro de tu cara, el torrezno no entra bien. A ver. Pero sí, la verdad es que vengo hambriento. Sí. Vengo sin comer prácticamente. ¿En serio? Sí. Hombre, luego en el descanso hay queso y esas cosas en mi nevera. Vale. Bien. Pues ya está. Te puedo agasajar. Me pone un bocadillo de jamón. Una taberna de Sheffield ahora es la salida del cole. Mateo, me ha hecho un sándwich de nocilla. Alfonso me ha dicho que después de 5 temporadas, Five seasons. por fin ha llegado el día en el que una de las cosas que yo le he estado pidiendo durante mucho tiempo va a cumplirse. Así que, Alfonso, todo tuyo. Hoy nos traes... Por fin, Por el fin. día de los madridistas de izquierdas. ¡Vamos! Madridistas de izquierda. Sí, sí. Es ser mitológico. Nuestro amigo Álvaro antes de hacerse del Barça, Sí, por ejemplo. nuestro amigo Álvaro. Que Podemos hacer chistes sobre nuestro amigo Álvaro porque como es una de las 20 personas que nos escuchan... Claro. Era del Madrid, de izquierdas, y se hizo del Barça Ahora por, es de- por coherencia ideológica. Algo así. Decidió dejar de cabalgar su contradicción. Sí. Es el madridista más culé que conozco. Entiendo. Y creo que Casualmente más culé en el momento que dejaron de ganar 5 Champions seguidas. O sea, No. Ha coincidido sobre todo con la eclosión de Lamine Yamal. Lamine Yamal. Es un gran fan de la Yamal. Sí, 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 sí.
Bueno, De las personas con acondroplasia. Cuéntanos. vamos a ver al Madrid Club de Fútbol, que no Real Madrid. Mm. Nos trasladamos a la época republicana Acércate para más al micro. ver las conexiones Que luego me cuesta, Sí. me cuesta juntar las voces una barbaridad. entre el Madrid y la Segunda República. Tema de los que me gusta a mí, de primer tercio del siglo XX. Ya hemos hablado mucho de las relaciones entre Madrid y franquismo, Ujú. que ya vimos que al principio no era tanto el equipo del régimen, sino que el régimen más bien intentó aprovecharse de su éxito. Tenemos un programa completo sobre ello, creo que de la primera temporada, el quinto o el sexto programa. Para el que quiera verlo, pues le dais a la redecita de La YouTube. llamada época dorada de una taberna de Sheffield. Sí, en la que no había vídeo. Por lo que sea. La época dorada. Sí, sí, sí. Y para entender bien lo que supuso el republicanismo al Madrid, primero vamos a ver un poquito de contexto social, Venga. el que a mí me gusta, para entender en qué punto estaba el Madrid cuando en 1931 se proclama la Segunda República. De Second One. De Second One. Para hacer esta sección me gustaría también decir que me he basado sobre todo en uno de los mejores libros que se ha hecho sobre historia del fútbol en España, que es El Real Madrid en la historia de España, de Ángel Bahamonde, que os lo recomiendo. Bueno, es muy difícil de encontrar, creo. Como no lo saquéis de la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, es casi imposible de encontrar. Es el mismo Bahamonde que Franco. No sé. Diría que no. Dirías que no. A mí me parece un apellido lo suficientemente curioso como para que sea raro. Sí. Igual es familiar lejano. Igual es familiar lejano. Bueno, es catedrático de historia en la Complutense, así que no sé. Podría ser. ¿Ha coincidido alguna vez en el mismo espacio que Francisco Franco? Según dice, iba de pequeño al Bernabéu, así que supongo que Ya. ahí coincidiría. Se nos cae un poco la teoría. La teoría. Bueno, no, puede ser sobrino tercero. Ya. Sí, algo así. O sea, descartamos que sean la misma persona, eso sí. Sí, eso sí. Vale, vale, Sí. vale. Aparte que no se llamaba igual. Ya, Bueno, pero también. podría ser un seudónimo. Franco escribió con muchos seudónimos. Es verdad. Eso sí. ¿Cómo era el seudónimo que tenía? Un poco- No es recuerdo. verdad. Había varios. pero Tenía uno que era muy no recuerdo. soplapollas. Sí, y con el que hizo la película Con el que esta hizo la de película. raza, ¿no? No me caigo. No me acuerdo. ¿Cómo se A llama? buscarlo. Nos trasladamos entonces un poquito antes de la Segunda República, a los años 20. Y es una época en la que el Madrid es un equipo en expansión, podríamos decir. Increchendo. Increchendo, efectivamente. Jaime de Andrade. Jaime de Andrade. Vale. Buen nombre como director, la verdad. En los años 20 hay un suceso muy importante para el todavía Real Madrid, y es que en 1924 se inaugura Chamartín, que es el viejo Chamartín, que es la puerta de acceso al crecimiento económico. Al final ahí prácticamente todo ingreso era proveniente de las entradas. Entonces, en este momento el Madrid está en un proceso de expansión que no se refleja tanto a nivel deportivo. En los años 20 no ganan ni una copa. Entonces, el deportivo no se traslada de momento, pero sí que se nota un crecimiento a nivel económico y de club. Este proceso es muy importante un señor que se llama Hernández Coronado, que es un señor que ya hablaremos mucho de él hoy, porque es amigo de todo el mundo, se va bien con republicanos de izquierda, se lleva bien con Ceda, se lleva bien con quien haga falta. El Ábalos de su época. Era bueno, en su época, eso es. También entró en la cárcel por amor. Se libró de la cárcel, ya Uy, llegaremos a eso. al palo. Se libró. Y Hernández Coronado fue literalmente el primer secretario técnico de la historia de España. Él básicamente se inventó el puesto de secretario técnico. Entonces, antes Manager, casi. de manager, sí. Copió el concepto de Inglaterra. Y recordamos que en este momento estamos en los años 20 en esta transición del amateurismo al profesionalismo, entonces las directivas todavía en algo un poco difuso, las atribuciones no quedaban muy claras, y este señor, Hernández Coronado, ya pasa a encargarse sobre todo de la parcela deportiva, de los fichajes, y empieza a hacer una política, digamos, de grandes fichajes. Se adelanta al resto de clubs en esto.
por ejemplo, por supuesto, el fichaje más destacado es el de Ricardo Zamora, el portero del Español, también de Samitier, que había sido delantero del Barça mucho tiempo. Sí. Entonces, el Madrid llega en un buen momento a la Segunda República. Y eso se traduce en títulos, por fin. Desde 1917 no ganaban la Copa. Bueno, ganaban muchas veces el torneo mancomunado de Madrid, pero bueno, eso da así. Eso lo mismo da. El Teresa Herrera de la época. Eso es. Y durante la Segunda República, el ya Madrid a secas, Fútbol Club, gana 2 ligas, la del 32 y la del 33, y 2 copas, la del 34 y la del 36. Momentos en los que todavía la copa en general tenía más reputación que la liga porque era el torneo de toda la vida. Claro. La liga era una cosa nueva, dentro de lo que cabe. Entonces, la copa mola más. Sí. La copa mola. La copa mola. La copa molaba bastante. La copa mola muchísimo. O sea, la verdad es que sí. Sí. Es el torneo más honesto que hay. Sí, la verdad es que sí. Y más ahora que es a partido único. O sea... Sí. Qué ganas del Ebro Osasuna. ¿Eh? Qué ganas del Ebro Osasuna. Al que no puedo ir. Yo creo que no se va a hacer. ¿Cómo que no se va a hacer? No se va a hacer. Altercados en la entrada. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Le dan 1.400 entradas a Osasuna. No sé quién ha sido el genio de Hostia. mandarle 1.400 entradas a Osasuna para ver un partido en Zaragoza. Bueno, pero ahí en el Iberchapa, ¿quién va a ver? No Ya sé. verás. 1.400. La verdad es que son muchas, ¿eh? Son muchas entradas, sí. Son muchísimas entradas. A ver qué pasa. Y los 4 gatos que van todos los domingos a ver el partido del Ebro al Carmen diciendo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, está bien porque es un partido contra un primera. A un precio barato. O sea, Sí. ¿cuánto cuesta? 20 euros la entrada. Tampoco. Al menos. Si eres socio de Zaragoza, 10. Si eres socio del Ebro, 5, creo. Pues eso. O sea, está bien, pero igual eso habría que haberlo medido un poquito más. Ya. Veremos lo que A menos pasa. que le pongas 4 sectores de distancia con el resto de la A ver, gente. lo que pasa es que me imagino que habrán dicho 1.400 entradas. A ver, sí, para el plus imagino que es ganamos muchísima aquí pasta. un pastón de puta madre. Y si hubiesen podido vender más, seguramente habrían vendido más. O sea. Sí, sí. Pero logísticamente yo lo veo un follón. Es posible. Veremos a ver. También hay gente que normal que va a ver el fútbol. También te digo. O sea, no van a abrir 1.400 sin dar gorris. Evidentemente. Hombre, no, verá Ya, mucha eso gente a ver el es fútbol, claro. Sí. El Madrid entonces se consolida como, junto al Athletic de Bilbao, como equipo hegemónico de España durante la Segunda República. Muy curioso porque en el franquismo, en los años 40, el Real Madrid no hace nada. Nada. Y durante la Segunda República, desde el principio, es un equipo muy fuerte. Es el Athletic Club de Bilbao de Fred Pentland, que también tenemos un programa sobre él. Sí. Ese Athletic que, bueno, ningún entrenador del Athletic ha vuelto a igualar el palmarés de Fred Pentland, y que, como ya contamos, es el señor, el motivo por el cual se conoce como Mister a los entrenadores en España, cosa que no ocurre en ningún otro lugar de Europa. El Madrid, también comparándolo con el Athletic al final era bastante normal que ganara cosas. Lo del Madrid era nuevo. El Madrid llevaba 23 años sin ganar nada, ni una copa siquiera. Entonces, el Madrid sí que encuentra en el tiempo de la Segunda República un crecimiento y un fortalecimiento muy importante. Escucha Una Taberna de Sheffield en YouTube, Spotify, iVoox y demás plataformas. También en esta época es importante destacar que este es el momento en el que el Madrid pasa a identificarse con la ciudad, pasa a ser el equipo de la ciudad sin duda, porque antes estaba más en duda ante el Atlético, bueno, que todavía se llamaba Athletic ahí, a Gimnástica, incluso el Racing de Madrid. Había varios equipos, no estaba tampoco muy claro cuál era la hegemonía. En estos tiempos en los que el Atlético está de capa caída, el Madrid sin duda se consolida como el equipo de la ciudad. Y teniendo en cuenta el contexto histórico, pues Madrid, durante la época de la Segunda República, se destaca como una ciudad muy de izquierdas. Y al final Madrid no deja de ser el reflejo de la ciudad. El reflejo de la ciudad. Por ejemplo, así como dato curioso, cuando se gana la Copa de
1934, que se gana en Barcelona. De hecho, es Lluís Companys quien le da Quien entrega la copa. Porque a Alcalá Zamora no le gustaba nada el fútbol y no quería ir a esas cosas. Me parece muy bien. Legítimo. Sí, Además de los toros, De los cazar y las putas. el ajedrez sobre todo. El ajedrez. Le encantaba el ajedrez. No se puede ser tan sopadaitas, por favor. No, perdón, es que... Hombre, Alcalá Zamora tiene pinta de sí. Es decir, ¿tú nunca has- Alfil AH5. Tú nunca has vibrado con un enroque, ¿verdad? No, la verdad es que no. Ni con un Enrique tampoco. Hostia, últimamente mi algoritmo de YouTube se ha corrompido y en los shorts me salen jugadas de ajedrez. ¿En serio? Toma. Sí, qué bien. En plan de, ¿qué hacer si estás en F3 y el alfil no sé qué? ¿Cómo salir de esta situación? Y yo, Y te los ves enteros. y me lo veo entero. Sí, sí. En plan de, ¿qué vale más? ¿Un alfil o un caballo? Un caballo. Depende del contexto de la partida. Valen lo mismo. Vale. Porque valen los 3 puntos y por lo tanto la respuesta correcta es la de Mateo. Depende del contexto. ¡Vamos! Vale. Básicamente. Entiendo. Interesante. Interesante. Sí. Mi instituto está dentro de la red de institutos con ajedrez de Aragón. Oye. Y mis alumnos que no hacen religión Hacen ajedrez. hacen ajedrez en atención bien. educativa. Me Bien. parece muy bien. Está bastante bien. Bien. Como profesor de atención educativa es bastante sencillo, la verdad. Venga, chavales, a jugar. ¿Sabes que en origen el ajedrez en vez de torres tenía elefantes? Así, Porque es un juego indio. tiene sentido. ¿Sabes por qué Estados Unidos siempre pierde el ajedrez? Porque le faltan 2 torres. Continuemos. Lluís Companys entrega la copa al Madrid en Barcelona. Pero lo interesante de todo esto es cuando el Madrid vuelve en tren. Dio la copa en el estadio Luis Companys. No sé si fue en Montjuic o dónde fue, la verdad. Pero supongo que sí. Eso probablemente fue en Montjuic. Al llegar a Atocha, al llegar a la capital de la República, son recibidos por una muchedumbre, unas 6.000 personas, Jodo. y los reciben con el himno de Riego. Ah, amigo. Con el himno de Riego, que al final Madrid se había consolidado como la ciudad republicana casi por excelencia. Y el himno de Riego casi era más propiamente un himno ya también de la ciudad de Madrid. Entonces por eso se les recibe así. Desde el punto de vista de las autoridades, hay que destacar que en esta época los políticos en general son, digamos, incluso los republicanos son bastante clasistas, reticentes ante lo que es el fútbol. Tampoco acaban de imaginar, de saber lo que puede llegar a ser el fútbol, el provecho que se le puede sacar. Entonces tampoco hay ningún intento de sacar provecho de estos éxitos. También influye que al final tampoco hay competiciones europeas. Entonces, desde ese punto de vista tampoco el gobierno republicano tampoco tenía nada que sacar en especial del Madrid. Sí, pero a la vez, en el contexto europeo, las grandes potencias de la extrema derecha sí que son conscientes de cómo explotar el deporte políticamente. Pero el fascismo sabía usar bastante mejor que la propaganda. Ya. Que... Bueno, igual que ahora. Sí. Generalmente sí. Sí. De hecho, en el resto del país se es muy reticente con el Madrid y hay cierto odio. Pasa un poco lo mismo que ahora. Se ve a Madrid como esa ciudad parasitaria que absorbe los recursos de todo el país y se piensa que el Madrid al final es como el equipo del gobierno y que gana por eso, porque es el equipo del gobierno. Ya. Y ya está. ¿Vale? Así que eso no es de época... ¿Y las mentiras? Así que eso no viene de época franquista, en época republicana se Ya- pensaba lo ya mismo era que era así. el equipo del gobierno. La vergüenza del país. Eso es. Centrándonos ya más en las relaciones dentro del propio club con la política. En esta época, lo que destaca sobre todo es cierta rivalidad que se acrecenta desde los años 20 entre un sector, digamos, más conservador, más elitista, más de los propios... los jugadores que habían jugado 20 años antes en el Madrid, que ahora eran los socios más antiguos, y que al final eran de la burguesía más acomodada, clase media alta. Ese es un sector mucho más elitista, clasista, clásico defensor del amateurismo. Sí.
Y luego está el sector, sobre todo, de los que empiezan a entrar como socios, solo socios en el club a partir de la apertura de Chamartín, que es cuando crece el equipo de verdad. Que ahí ya tenemos un sector mucho más progresista, más de izquierdas, que le gusta el profesionalismo, que defiende el profesionalismo. Entonces, este es en principio la rivalidad dentro del propio club. Pero como comentaba, si nos centramos en el mundo político del momento, en general los políticos no están muy preocupados por el fútbol. Miguel de Unamuno hablaba mucho de la grotesca vanidad del profesional del deporte. También, sí. Este podcast defiende la desprofesionalización del fútbol. Sí, claro. Lo que pasa es que todo depende de los contextos, como los alfiles y los caballos. Quiero decir, en aquella época defender la profesionalización del fútbol era algo anti-elitista y anticlasista, pero igual tampoco defendían los sueldos y las cantidades de dinero que se... Claro, yo creo que sea profesional, pero que cobren, pues como una persona normal. Claro. Pero, sí, que vivan de eso, pero que cobren. Que puedan vivir de ello, lo que no es normal es la vanidad del profesional del deporte. Sí. Entonces eso, Alcalá... Es un tema complejo. Es un tema muy complicado. Alcalá Zamora iba a las finales de Copa. El único político así un poco más destacado que sí que desarrolló cierta afición al fútbol y al Madrid fue Indalecio Prieto. Indalecio Prieto sí que tuvo cierta afición, pero nada muy reseñable. Sí que dentro del Ayuntamiento de Madrid había una cierta estima por el equipo, pero más por su misión a la hora de impulsar diferentes deportes. El Madrid crea secciones, ya no solo de baloncesto, crea de natación, de rugby, que son de los primeros, de ajedrez. Crea campeonatos de ajedrez a los que sí que va Alcalá Zamora. Eso sí que le gusta. Eso sí. Entonces tiene en el ayuntamiento, la verdad es que está bien valorado el Madrid por esa labor. Se ha perdido mucho lo de los equipos polideportivos. O sea, porque no es rentable. Ya. De hecho, Madrid y Barça siempre se dice que en la sección de baloncesto es la cosa menos rentable del mundo y que ganan lo que ganan simplemente porque viven de los traspasos que hay de dinero, de presupuesto, lo que quería decir. Entre la sección de fútbol y la sección de baloncesto, como para tener una sección de ajedrez. O aquella movida, aquella movida que hicieron a finales de la década de los 2000 con aquellas carreras de Fórmula 1 por equipos de fútbol. Eso fue, hostia, sí, me acuerdo. Algo me suena. En la sexta. Carreras de coches de equipos de fútbol. Sí. Como una especie de imitación de la Fórmula 1 en miniatura. Sí, era un Scalestric, pero lo conducían personas. Pero es que ese tipo de cosas deben ser súper deficitarias. También te digo, en teoría, con la ley del deporte en la mano, es ilegal. Los traspasos de presupuesto de una sección a otra tienen que ser autosostenibles. Sí que es verdad que es mucho más fácil cuando tienes una masa social mucho más grande detrás, porque ya las traes del fútbol. Claro. Y bueno, en ese sentido el Barça no tiene rival. O sea, sección que abre, sección que triunfa. Son buenísimos en todo. Sí. Y hablando de... Por fútbol cierto, femenino, fútbol masculino, como balonmano, baloncesto... Como caso curioso, si no recuerdo mal, en los peores años, que no sé si fue 2011, 2010... del Schalke 04 en la ruina sacaron, no sé si 10 millones de euros, una cosa así, por vender el equipo de LOL que estaba en la LEC. Sí, había un equipo, uno de los equipos de la mayor liga europea de LOL era el equipo del Schalke. Vendieron la plaza y no sé si sacaron 10 millones de euros por una plaza de eSports. O sea, 10 millones de euros es la plantilla de un año entero del Zaragoza. Sí. La vida moderna. Me parece cuando bajó el Schalke a segunda y estaban en la ruinísima. Sí. ¿Qué cosas tú? Madre mía. ¿Qué cosas? Pues estas secciones son las que le dan más popularidad al Madrid y cierta estima por parte del ayuntamiento. Contra un dato muy curioso, y es que en el Madrid de baloncesto, uno de sus mejores jugadores era Juan Negrín, hijo del líder socialista. Sí. Era uno de los jugadores más destacados de la sección de baloncesto.
Entonces, también otro destacado madridista de izquierdas del que vamos a hablar hoy. Ya después de este periodo también... sí, me gustaría hablar de los presidentes que hubo durante la Segunda República. Que hubo dos. Uno más tradicional, más de ese sector conservador, que se llamaba Useda Bugayal, que era familiar de un conde. Intentó, incluso cuando acabó la dictadura de Primo de Rivera, reconstruir el Partido Conservador. Hostia. Buen intento. En Vic 1930. Wow. Maura vive, la lucha sigue. Y acabó en Ceda, bueno, como todo buen hijo de Benito. Como todo buen hijo. Ya está en la directiva también don Santiago Bernabéu, destacado monárquico. Tampoco era una persona especialmente extremista, pero también acabó en Ceda, como todos. Como todos. Esto es como cuando... Sí. Y este de UPyD y este de Ciudadanos, pues, acabó en el PP, En el como PP. todos. Sí. Como Marta Rivera de la Cruz. Sí. ¿Cómo acabarán todos los de Vox? Tarde o temprano. Reconvertidos. Tarde o temprano. ¿Tú dirías que los de Vox se van a reconvertir en demócratas moderados? Dentro No, del PP. el PP se va a convertir en Vox, que va a ser vale. más fácil. Más fácil para todos. Sí. True. Entonces, hasta 1935 tenemos a este Useda Bugayal en el poder. Pero en 1935 llega a la presidencia un señor muy... Bueno, su vida me ha parecido increíble. Es para hacer un programa solo de él. Pues guárdatelo entonces. No hables de él. Ya está. Pues hasta aquí. Seguiremos el próximo día. Es Rafael Sánchez Guerra, que era, bueno, hijo de José Sánchez Guerra, que fue un señor que participó en una conspiración contra Primo de Rivera ya en 1929. Y que, pues, era también, al igual que su padre, pues, un destacado republicano. Un republicano más bien conservador, más bien tirando hacia partido radical, podríamos decir. Muy de la Rus. Era muy católico también. Muy católico. Muy Alcalá Zamora. Muy Alcalá Zamora. Entonces, era republicano, pero no, tampoco era muy de izquierda. Vaya repasito guapo de selectividad. Estamos Ya, haciendo la aquí, verdad, sí. Ya, Venga, es que- chavales. Si aprovecháis el día. Dadnos dinero. Eso es. Desde 1933 empieza a buscar apoyos para llegar a la presidencia del club. Y se dedica mucho a intentar movilizar a todo socio de tendencia republicana del Madrid, desde esos momentos. También destaca porque tenía una amistad bastante estrecha con Bernabéu, a pesar de sus diferencias políticas. ¿No tienes amigos tú que son un poco de aquellas maneras o qué? Todos tenemos... Bueno, la verdad es que tampoco tantos. No. Nah. Y lo consigue. En 1935 es elegido presidente del Madrid con 442 votos, que era un porcentaje bastante alto de los que tenían derecho a voto. Exactamente. Al principio no es muy rompedor con lo de antes. De hecho, continúa con la mitad de la directiva anterior. Aunque sí que hay ciertos sectores a los que esto no les gusta. Por ejemplo, el Banco Urquijo, que es el que le había concedido la hipoteca al Madrid para construir Chamartín, empieza a hacer ciertas presiones de que, oye, este igual mejor no. ¿Y si no? Sí, eso es. Aunque Sánchez Guerra, al final, como no es tampoco un perfil muy rompedor con el anterior, intenta, pues, priorizar al Madrid, no tiene tampoco un interés político muy concreto, acaba siendo aceptado. Sí que intenta democratizar el club en ciertos aspectos, en lo que se conoció también como un movimiento popular conocido como fútbol a peseta. Porque muy bien. Sí, en España el fútbol era muy caro en comparación a Inglaterra, por ejemplo. ¿Cómo es ahora? Sí. La cuadratura del círculo. O sea, Sí. Entonces, Qué curioso. claro, entonces él pensaba, claro, mejor que poner las entradas a una peseta y que vayan 40.000 personas que ponerlas a 2 pesetas y que vayan 20.000. Que es Claro. lo mismo, pero más apoyo. Claro. pero viene más gente. Exacto. También... Porque entonces no había merchandising, sino este señor lo habría petado. Sí, O sea, sí.
También defendió que todos los socios tuvieran derecho a voto porque la parte más elitista había puesto la condición de que por lo menos había que ser 4 o 5 años socio para tener derecho a voto dentro del Madrid. Y él sí que puso que con ser socio ya directamente tienes derecho a voto. Ahora... Tenían razón los ahora viejos, también, ¿no? te digo, ¿eh? Sí, también. No, creo que es mejor lo de 5 años en el club y luego ya si eso te da el derecho a voto. En mi opinión. Sí, no sé, nunca le he puesto mucho pensamiento a esto, pero sí es posible, sí. En mayo del 36, ya se acerca el gran momento. Caen las murallas. Sí. Mayo del 36 es cuando Alcalá Zamora es destituido y Sánchez Guerra, que hasta ese momento había sido secretario de la presidencia directamente, cuando Alcalá Zamora es destituido, él también abandona la política. Cuando se va su colega, pues ya está. Sánchez Guerra también muy curioso porque como a Alcalá Zamora no le gustaba el fútbol, Sánchez Guerra siempre decía, oye, Vente. no, voy yo en tu nombre. Y, y él era el que representaba. Me dejas el abono. ¡Jefazo! Y era el que representaba al presidente de la República en la Copa del Presidente de la República, al que él no quería. ¿Dio algún título entonces este hombre? O sea, el Creo que presidente dio del alguno, Madrid ¿sabes? es el que iba como jefe del Estado. Sí. En efecto. Bueno, a ver. La jugada es tremenda. O Bueno, sea, sí. Y seguro que entonces no había piscolabis ni nada. O sea, No. ¿No es acaso Florentino Pérez un poco el dueño de España? Sí. sí, yo creo que menos. O sea, Sí. ¿Sí? yo creo que está un poco pasa. Sí. Bueno, menos que en otros tiempos, ¿te En refieres? otros- sí. Así que puestos a elegir, el Madrid casi fue más el equipo del gobierno durante la República que durante el franquismo, Sí. prácticamente. Bueno, Sánchez Guerra tenía muchos planes para el club de democratización, pero llega el golpe de Estado. Y Sánchez Guerra, que había abandonado la política 2 meses antes, vuelve a la política. Dice, bueno, es lo que toca. Ya voy. Vale, ya vuelvo. Vuelve como concejal del Ayuntamiento de Madrid y también llega a ser oficial del Ejército Republicano. Luego esto ya no tiene que ver con el Madrid durante la República, pero su vida después fue muy curiosa. Bueno, al final de la guerra estuvo en la cárcel 5 o 6 años. Después se fue al exilio a Francia, hasta ahí trayectoria normal de un republicano. Le salvó, pues eso, ser muy católico, creo yo. Le salvó ser muy católico, no ser un republicano muy de izquierdas. Y en 1959 solicita al gobierno franquista volver a España. Concretamente al convento de Villava, Esto me sonaba, que luego se metía a cura. donde terminó como fraile. ¿Ya es Pamplona? Sí. Donde terminó como fraile dominico. Esto, ¡Hostia! Verdaderamente Sí, es para sí. hacerle un programa, este señor, ¿eh? de hecho, básicamente es que su mujer se había muerto 5 años antes. Debía ser un hombre profundamente enamorado de su mujer, como nuestro presidente. Y se quedó muy mal, tuvo como una revelación y pues decidió pasar sus últimos años como fraile. Y murió en 1964, pero en el 63 el Madrid tenía partido en Osasuna, en la ciudad de Osasuna. Y su antiguo amigo Santiago Bernabéu, Le invitó. no, mejor, fue con toda la plantilla del Madrid al convento a visitarle. Pero bueno. Pero bueno. Hostia, qué curioso. Sí, un señor muy, muy curioso. Polifacético. Sí. Tocaba todos los pitos, que se dice. Bueno, a ver, siendo cura en un convento, se tocan muchos pitos. Te dan elegir y dices, ¿qué vida quieres tener? Pues esta no me importaría. No, la verdad es que... Una vida así, realmente curiosa. Si todavía no has perdido la paciencia, sigue escuchando Una Taberna de Sheffield. Mira, se nota perfectamente en qué momento se acostó ayer y cuándo ha acabado hoy el teléfono. Sí. Cambia. En efecto. Cambia, si se puede enseñar a pantalla, cambia de boli negro a boli azul en un momento de la Sí, página. Eso es. Todo tiene un sentido en mi cabeza. Y ya llegamos a la parte final de este tema, que por supuesto es la guerra civil. Claro. Y aquí me ha gustado mucho cómo lo define Ángel Bahamonde. Hay realmente un enfrentamiento entre el Madrid, club de fútbol, y el Real Madrid.
Hay un enfrentamiento entre las dos visiones del club. Al final, Ángel Vagamonde dice que al final la guerra es un caudal de tensiones similar al de la ciudad que representaba Madrid. Las mismas tensiones que se ven en la ciudad pues se ven en el club. Como hemos visto hasta entonces, la política tampoco había sido nada muy turbulento dentro del Madrid. Es el golpe de Estado el que realmente desencadena las tensiones, que al final pues es lo que pasa en España. Sí. En España, pues bueno, podría haber más desorden, menos desorden, pero realmente lo que desencadena el caos y la violencia es el golpe de Estado. Pues, en el Madrid pasa lo mismo. Y en el Madrid vemos en este momento como 3 bandos, incluso. El tradicional del que ya hemos hablado, apoyado por la gran burguesía que se posiciona muy claramente a favor del golpe de Estado. Entonces muchos de estos rápidamente huyen de Madrid. Entre ellos, por ejemplo, la familia Mao. Mao. Sí. La familia Mao, uno de los destacados apoyos del golpe de Estado. Conocidos terroristas cerveceros. Sí. Luego está un sector medio, que es el de Sánchez Guerra, que es esa más pequeña burguesía, clase media republicana, reformista. Profesiones liberales. Eso es. Y luego están los socios nuevos, que son los socios que realmente se identifican con el Frente Popular, con las izquierdas. Que esta es una división que ya incluso se veía antes de la guerra en el propio estadio. Pues claro, estaba la zona más de preferencia para los socios tradicionales, claro. Y luego en el Gallinedo pues se juntaban todos los socios nuevos. Dentro de estos bandos, sí que me ha parecido muy curioso destacar que dentro del gimnasio que abrió en Madrid, porque además de secciones también abrió su gimnasio, el gimnasio en concreto era el único refugio de fascistas dentro del Madrid. Vaya, único, no sé a qué me suena. Sí, por lo que sea, los gimnasios atraen mucho. Voy a tocar un poco ese tema ahora cuando acabe Alfonso. Los palitos. Sí, voy a tocar un poco ese tema. A ver, los gimnasios se suele dar mucho fascismo y homosexualismo. O sea, son dos cosas que suelen coincidir. Y hay mucho fascismo que encubre homosexualismo. Sí. ¿Os ha pasado alguna vez? Es que, bueno, no voy a hablar en concreto de ese señor, pero ¿os ha salido alguna vez en redes un señor que es lo que me ha pasado a mí, vídeos riéndose de gente de ese señor? Que es un tío que habla así, tiene esta voz, es como muy histriónico, hace mucho así con los ojos. Que solo habla de pollo y arroz y cosas así. No, es un tío que habla de cómo ser un hombre estoico y de qué es lo que tienes que hacer con una mujer. No. Hoy he visto un vídeo que dice una prueba a la que te puede poner una mujer es preguntarte, ¿qué harías tú si tuvieras un hijo homosexual? Y no dice homosexual, dice gay, pero le pone un pitidito. Como si fuera. Fuera delito decir gay. Y dice, es una prueba muy importante. Y yo, ¿sabes lo que le diría? Lo estoy imitando, que parece que es como una exageración muy histriónica. Y no, habla así. Dice, lo que haría sería buscar en Google el orfanato más cercano. Y es todo el rato así, y es de esta gente que te explica cómo ser estoico en 2025. He pasado hoy el Twitter, ¿no? En plan de que realmente hoy los hombres lo tenemos lo ayer más lo pasaste, sí. Es el momento más fácil para ligar en la historia, sí. Porque el nivel está por los suelos. Sí. O sea, hay tanto subnormal. Subnormal. Simplemente tenéis que ser normales, chicos. O sea, sí. Una persona racional. Y ya está. O sea, ella seguramente encontraréis a alguien normal. O sea, y seréis felices. O sea, no hace falta más. Yo a veces he pensado que es tan exagerado que tiene que ser una parodia. Pero luego las cosas que dice y la gente que le sigue también leí en Twitter en plan de, a ver, es imposible que todo sea broma, alguno tiene que ser igual tiene que ser retrasado, o sea... No, a ver, este tiene pinta de serlo. Eso tiene pinta de serlo. Pero eso luego a ver si lo lo leí en argentino. Era, es imposible que todo sea fake, alguno tiene que ser mogólico.
Este tiene pinta de ser profundamente retrasado. Me gusta mucho mogólico. Mogólico suena buen adjetivo. Sí. Hablando de mogólicos, una de las personas que gustaba de asistir a las clases de cultura física que organizaba el Madrid en su gimnasio era José Antonio Primo de Rivera. Vaya, sorpresa. José Antonio Primo de Rivera queda socio del Atlético y del Real Madrid. Bueno, del Madrid, a secas. Sí, de socio de los dos. Muy bien. Bien, por si había dudas de Claro, algo. equidistante. Eso es. Ni machismo ni feminismo. Igualdad. Igual. Vamos a los días después del golpe de Estado, el 18 de julio, en momentos en los que, lógicamente, pues hay un gran desconcierto. Y en estos primeros días, Madrid rápidamente se consolida como ciudad leal a la República, después de haber acabado con el intento de revuelta en el cuartel de la Montaña. Entonces, en ese momento, se despiertan las sospechas contra el Madrid, porque al final el Madrid pues, no ha dejado de estar controlado en ningún momento por esas élites más tradicionales, por mucho que tenga una parte muy importante de sus socios ya de un talante mucho más de izquierdas. Y aquí es cuando Hernández Coronado, este secretario técnico del que hemos hablado antes, empieza a moverse muy bien, porque él tenía una gran relación con los medios de izquierda republicana. Gustaba mucho de escribir en prensa, más de empresa deportiva, pero en general tenía muy buenas relaciones con los medios de izquierda y es la pieza clave en este momento para que el Madrid, digamos, no se vaya totalmente de las manos de lo que dan sus propios socios. Hernández Coronado, que ya se había adelantado a otros equipos con el tema de hacer grandes fichajes de relumbrón, aquí también se adelanta y es él el que propone una especie de autoincautación del club. Porque en ese momento todos los clubes deportivos pasan a ser incautados por el gobierno republicano y él propone la autoincautación que al final sí que está dirigida por los socios más afectos al Frente Popular. Es curioso, he leído antes el acta y había los socios que forman parte en ese momento de la autoincautación. Hay referencias, digamos, a que son socios del Madrid y también a su filiación política. Entonces, había... sí, aquí lo tengo, creo. Eso es. Había un señor llamado Leandro Andía, en el que se pone Leandro Andía, socio del Madrid y socio de Amigos de la Unión Soviética. Entonces es de fiar. Ahora sí. Espera, ¿lo de es de fiar lo dices por No. Coronado o por una taberna de Sheffield? Lo dejo ahí. ¿Qué pone en tu camiseta? No sé, la verdad. Nunca supe qué sabían qué significaban estas letras. Comisión de... No. Coordinación pedagógica. De coordinación pedagógica. Hernández Coronado en este momento es la figura que más o menos dirige todo este proceso, en el que el club queda como en un punto medio. Realmente está, a nivel legal, está incautado, pero sí que Hernández Coronado sigue controlando gran parte de lo que pasa en el club. Sí que, lógicamente, 4 años más tarde empieza a haber juicios. Habrá juicios. Y hubo juicios y Hernández Coronado, pues dijeron, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Me explicas esto que has puesto aquí? Sí. Y Hernández Coronado también tenía muchos amigos de derechas, ¿eh? Muy socio. Era como el Andrea Orlandi del momento. El amigo de todos. Sí. Y literalmente dijo que fue una incautación que habían hecho... que se había hecho de acuerdo con los legítimos directivos del Madrid para protegerlo de la rapiña roja. La rapiña. Menudo hijo de puta. No era un señor más liberal, conservador. Ya. Yo entiendo que Vale. había que salvar el pellejo, no te Sí. voy a engañar. Yo... No, Sí. sí. Probablemente yo no sé. Sí. Estuve ayer escuchando el podcast nuevo de Ignatius que hace con niños de primer y de segundo de la ESO.
Y era un programa con una directora de teatro y hablaban sobre el mito de Andrómeda. ¿Andrómeda? Puede ser. No sé. ¿sabes? No, Depende. es que ahora la voy a cagar y voy a parecer un imbécil y no quiero. He dicho Andrómeda y en el momento exacto he dicho... ¿Podrá ser Antígona más bien? Puede ser. Buah, estoy quedando fatal. No sé. De mito de alguien. El mito de Antígona. El caballero de Andrómeda. Efectivamente, perdón, Antígona. Sí, Muy sí, guapo. sí. De Caballeros del Zodíaco. Nunca vi los Caballeros del Zodíaco. Muy guapo el caballero de Andrómeda. Pues Antígona, perdón, no sé por qué he dicho Andrómeda. Que en el mito de Antígona, pues básicamente lo que ocurre es que después de una pugna por el trono, pues un hermano mata a otro y la hermana de ambos decide ir contra la ley y enterrar el cuerpo de su hermano, pese a que su otro hermano, el que lo había matado, había dicho que su cuerpo tenía que quedar expuesto como ejemplo de no rebelarse y tal. Y entonces le preguntaban a todos los niños estos de primer ciclo de secundaria qué harían ellos. Y entonces todos los niños decían, a mí me parece muy bien porque es que un hermano es un hermano. Y al final del todo coge el micrófono una niña y dice, a ver, todos queremos mucho a nuestros hermanos, pero tendríamos que vernos en ese momento, porque igual ahí todo el mundo queríamos salvar el pellejo. Y claro, yo lo estaba pensando en mi, como ya es conocido en este podcast, en mi pellejo de persona extremadísimamente cobarde, y con ganas de aferrarse a la vida hasta el más mínima posibilidad. Yo pensaba eso. O sea, a mí me pasa una cosa de estas, vamos, brazo en alto y con tal de que me dejen vivir 10 minutos más. Sí. Te habrías ido a Rusia, o sea, para limpiar fachada. Sí. Sin duda. No, igual, bueno, no lo sé. Pero vamos, que quiero decir que Hostia, la de a la cárcel o a Rusia. ¿Cuál coges? A muchos se le hicieron. ¿A la cárcel o a la cárcel y luego al paredón? No, a la cárcel franquista, que no es la mejor cárcel del mundo. Ya. La cárcel, O al frente a Rusia. o al frente a Rusia. Yo creo que me quedo en la cárcel. Yo me voy a Rusia. Yo a Rusia y me escapo. Eso te iba a decir. Seguro que hay posibilidad de escapar en algún momento. Ya. Posible, no sé. Yo en mi mente de cobarde probablemente habría dicho, pues mira, la cárcel y que se lo quede. También te digo, prefiero una fría bala que morir de hambre. Ya. También es verdad. Es posible. Sí. Una explosión de metralla y a tomar por saco. Es posible. Qué bonita conversación. Sí. Me alegra que hables de la Unión Soviética, porque uno de los primeros planes que hubo con el nuevo Madrid autoincautado fue el de hacer un partido amistoso contra la Unión Soviética. Muy bien. Un Madrid-Unión Soviética. Al final no se hizo, no se dio la ocasión. Pero hubo un plan, sobre todo para recaudar dinero para el ejército republicano, principalmente. El Madrid en estos años, lógicamente, no tiene ninguna actividad deportiva. Pierde todo su capital, porque al final todo dependía de las entradas, si no hay partidos, no hay dinero directamente. También dona parte de su dinero a las milicias populares. Dona amistosamente. Sí, efectivamente. Sí que es verdad, así como dato curioso, que el Madrid, para intentar conseguir ingresos de nuevo, intentó integrarse en el campeonato de Cataluña. No, claro. Pero el Barça dijo... No. Esto no va a pasar. El Real de Madrid fue rechazado. Porque además, en general, sí que tanto desde organizaciones obreras de Cataluña como otros equipos catalanes estaba a favor. Porque al final estaba el lema de defender Madrid es defender Cataluña, que una cosa va con la otra. Que al final, pues efectivamente, Sí. así es. En el momento que dejaron de defender Madrid, ya cayó Cataluña. Sí. Pero el Barça prohibió esto, así que el Madrid no tuvo ningún tipo de ingreso durante estos años. Una vez ya terminado el conflicto, desarmado el Ejército Rojo. Y cautivo. Cautivo. Como hemos comentado, Hernández Coronado vuelve a moverse muy bien, también en ese contexto. Niega cualquier tipo de relación con las izquierdas. Y
Sí que es verdad que esto ya para conectar... Mira, cuando acabéis este podcast os podéis poner el del franquismo y el Madrid, si no lo habéis escuchado. No sé Así si- ya... no sé si el 4 el 5 de la primera temporada. Sí. Voy a mirarlo, si puedo mirarlo aquí. Eh, De hecho, igual, si me acuerdo, Hmm. podríamos hasta poner una tarjeta. Es verdad. De las que hay arriba, Claro. aquí arriba, encima de la cabeza de Alberto. Eso es. Pero no sé si me voy a acordar. Reconozco, no sé si me voy a acordar. Voy a buscar en todas me sigue hablando y voy Me a reconozco buscar en todas formas, ignorante. Ya. ¿cuáles? Además estuve repasando ayer los capítulos de una taberna de Sheffield. Hmm. Mira, por lista de reproducción es más fácil. Me meto en la temporada 1. Hmm. ¿Fue en la Y- temporada 1? Sí, capítulo... Capítulo. El franquismo y el Real Madrid. 1 por 14. Pues ahora, ya sabéis. 1 por 14, chavales. Sí. Y sí que es verdad que ya para terminar y para ver la fama un poco que se había creado el Madrid, el franquismo al principio, bueno, tenía un recelo muy grande hacia la ciudad de Madrid propiamente, hacia la ciudad del no pasarán. Y ese recelo también se trasladaba hacia el propio equipo de fútbol, ¿vale? Hacia el propio, bueno, pues por ejemplo, Sánchez Guerra enseguida fue detenido, Hernández Coronado se salvó por sus contactos, pero de hecho incluso hay un periodista que, bueno, que en ese momento era un adolescente, Eduardo Varo, que ya murió hace unos años, que recalcaba mucho que en la época de posguerra el equipo que gozaba de simpatías entre los rojos que habían quedado en Madrid era el Madrid. Porque, como bien sabemos, El equipo verdaderamente franquista. sí, el Madrid hubo presiones por parte del franquismo para que se fusionara con el Aviación Nacional. Recordemos, equipo originario de Calamocha. También es un tema que se podría hacer un día. El conjunto Calagurrita, ¿no? No, eso es Calahorra. ¿Y qué has dicho? Calamocha. Ah, te he entendido Calahorra, perdón. Calamocha. De hecho, Perdón. ganaron un campeonato de Aragón, de fútbol. De la Aviación Nacional. De la Aviación Nacional. Y el Madrid se negó tajantemente. Y fue ese momento cuando se produjo la fusión con el Atlético de Madrid. Entonces, el Madrid se negó tajantemente a esa fusión. Y hasta hoy que siguen siendo Y fascistas. hasta hoy. Y me gustaría terminar con una cita de Raimundo Saporta, que fue la mano derecha de Santiago Bernabéu, que definió muy bien lo que es el Madrid y dijo del Madrid que en la monarquía, monárquico, en la república, republicano, y en el franquismo, franquista. Claro que sí. Muy bien, o sea, muy Bueno, definición perfecta, o sea, lo que popularmente efectivamente se ha definido como el equipo del gobierno, la vergüenza del país. Claro. Eso es. Así que el Madrid simplemente, pues... ADN Real Madrid, es Sí. que- Ah, sí. Es un reflejo de su contexto. El Madrid, bueno, es como el PSOE. Es lo que mejor refleja España. El Madrid y el PSOE. El Madrid de las grandes... No sé cómo decirlo. El Madrid de los grandes golpes de Estado. de las grandes noches. Sí. Hostia. Bueno, Por fin, Alfonso. Por fin. Llegó el Ya día. tocaba. Ya tocaba. Era una historia que teníamos que tocar. Sí. Y si os parece, Uy. como además íbamos un poco pilladitos de tiempo, aunque al final hemos empezado a grabar antes, pero vamos un poco Bueno. pilladitos de tiempo, vamos con mi sección. De las dos que tengo, hoy No tenía- realmente no ¿No encaja. tenía yo sección? Sí, después. Después, pero después no hay concurso de Navidad. No. No, eso será el otro día. Ay, perdón, spoiler. Y cuando dices hoy te refieres a dentro de 15 días, Exacto. Ese es. en el programa siguiente. Sí, sí. Al que vas a acudir con otra camiseta diferente, ¿verdad? Sí, sí. claro. Sí, sí, sí. Si os fijáis, generalmente, hoy no sé si Alfonso ha de otra camiseta, pero generalmente grabamos cada programa con una camiseta. Excepto Alberto, que lleva la misma camiseta cada 2 programas. Pero porque yo tengo lavadora, no sé vosotros. Pues eso, que vamos con mi sección. No sabía dónde encajar esto. Antes Entonces, de continuar, ¿hay más cerveza? No. No. Hay un Continúa. Bittercast. Nah. Continúa. Y igual hay alguna 0-0. Duda peor me lo pones. Tienes ahí agua, si no. Pues eso, que no sabía dónde encajarlo. Al final creo que más o menos se puede encajar en no me gusta que me guste el fútbol. Vale. Porque hablamos de un movimiento cultural
Vale. Entonces, bueno, se puede encajar ahí en Vale. el tema de esto. Vamos con eso, con no me gusta. Que me gusta el fútbol. No me gusta que me guste el fútbol. Me ha venido muy bien que antes hicierais, o hiciéramos, o hiciera yo realmente, el comentario acerca de los estoicos criptobros. Porque hoy os traigo como, ya sabéis, esta sección en la que casamos un elemento de la cultura popular con el fútbol. En realidad no necesariamente con el fútbol, esta vez es con el deporte en general. Os traigo un tema que, aunque yo voy a intentar analizar rápidamente sus raíces en el siglo XIX, está teniendo un repunte muy grande en el siglo XXI y vamos a intentar ver por qué. Yo veo dos razones principales. El caso es que yo estaba, pues un día de estos que estás en el sofá o en la cama, en mi caso, doom scroll, que para los que seáis mayores de 40 años significa mirar redes sociales como si el mundo se fuera a acabar. Y últimamente mi algoritmo, que ha entendido que soy una persona de izquierdas, Por fin. por fin lo ha entendido, y que no me gusta que me salga, pues, Vito Quiles, por ejemplo, en la feed, o ¿cómo se llama el de las pollas? El de los pollofres. Sí. Pablo Pedro Buerbaum o Pablo... Sí, tiene un apellido como muy judío, ¿no? Sí, misteriosamente. A vosotros también Twitter os está convenciendo de que votéis a Falange, porque últimamente No, toma. muchísimo. O sea, yo digo, No. ¿pero qué está Ha vuelto. pasando? No, pero me está en plan de... Directamente anuncios de Falange. Sí, pero continuamente. O sea, No, pues a mí no. Muy. ¿Por qué será? Y últimamente, pues me está sacando mucho, sobre todo Instagram, que es... bueno, uso más casi los shorts de YouTube, pero bueno, Instagram me está sacando últimamente muchos vídeos de personas que destapan o desenmascaran a criptobros y a gurús del deporte y la vida sana. Por supuesto, yo creo que de los más famosos ahora mismo, o de los que está más de moda, es este muchacho gallego que se llama Champimuros, que es un ex ludópata que se dedica a meterse con las sectas estas de pues como la de Llados y esta gente, y que también se dedica a exponer a personas que hacen publicidad sobre casas de apuestas. Bien. El otro día dijo que canceló un evento al que le habían invitado y al que iba Bebeto, porque pese a ser uno de los héroes de su infancia, es un señor que se dedica a hacer publicidad de casas de apuestas y que eso es algo que él no puede. Bueno, Muy bien. se llama majo. Muy bien. Bien, me sale también, pues eso, gente que se ríe de los gimbros, mucho. Y en otro sitio totalmente diferente, y que de hecho, intentando hacer esta sección, no he logrado recordar, me surgió, vino a mi oído, perdón, una expresión que no había oído nunca, y que me decidí prestamente a investigar. Que es el cristianismo musculoso, o muscular Christianism, Ok. por su original nombre en inglés. Y que entronca muy bien es una tendencia, que es el cristianismo musculoso, cristianismo muscular, decimonónica, y que habiendo atravesado el siglo XX y habiendo perdido muchísima fuerza en los primeros años del siglo XXI, pues ahora vemos cómo ha resurgido otra vez. Vamos a resumirlo tal como lo resumiría Thomas Hughes, que es su principal promotor y que desarrolló su carrera como abogado en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un estudiante de varias public schools y entre ellas fue estudiante de la public school de rugby. Recordemos que public school no significa escuela pública, más bien todo lo contrario. Las public schools son unos centros privados, actualmente muy exclusivos en Reino Unido. No tienen nada que ver con las escuelas públicas. Nada público. No es en absoluto eso. Son instituciones muy privadas y muy caras. En un primer momento estaban pensadas para dar enseñanza a jóvenes
mayores, no eran escuelas, eran más bien, llamaríamos pues institutos privados, más bien, y incluso preparatorios para las universidades. Hijo de también personas importantes, él fue parlamentario por el Partido Liberal por varias circunscripciones cercanas a Londres y escribió varias novelas, pero me gustaría hoy destacar Tom Brown's School Days, los días de Tom Brown en la escuela, que es un poco el Teo va a la escuela de los ricos pijos ingleses. Y define el cristianismo musculoso de la siguiente manera. 6 preceptos. A ver. Punto número 1. Al hombre le es dado un cuerpo. Vale. Hasta ahí perfecto. Punto número 2. Para ser entrenado. Vale. Punto número 3. Y ser... No he sabido muy bien cómo traducirlo. Ser autocontrolado, diría, ¿no? Para tener... ¿Tú qué sabes más de estas cosas? Autocontrol. Autopercepción. O sea, No, autocontrol no. Autocontrol en el sentido cristiano de la palabra. Es decir, el no dejarse llevar por las pasiones. Eso tiene un nombre. Eso tiene un... Sí, tiene un nombre. No es célibe, no es... No necesariamente, pero... Bueno, mira bien, para practicar... Temple, sí. Bueno, para practicar para ser comedido, para ese tipo de cosas. Y 4, 5 y 6. Así, poder proteger al débil. Sí. Vale. Poder hacer avanzar las causas justas. Vale. Y someter la tierra que se ha dado a los hijos de los hombres. Podrían ser principios comunistas. Podrían ser. Sí, a mí no me disgusta hasta ahí, sí. Claro, todo esto hay que entenderlo en el contexto de la época industrial, de sobre todo surgimiento y potenciación de, por un lado, los rivales a la izquierda del cristianismo, que sería pues el ateísmo del socialismo, del comunismo. Pero ojo, también el surgimiento de una moral mucho más conservadora y mucho más recta, la puritana, que tenía muchísima importancia en Estados Unidos, quizás un poco menos en Inglaterra, aunque también, y a los que se pretendía combatir con este cristianismo muscular. La idea, básicamente, era hacer de los cristianos un grupo de personas físicamente atléticas, porque eso, por un lado, ayudaba a seguir los preceptos de Cristo, y por otro lado, la práctica deportiva, que muchas veces hemos hablado aquí de ello, crea un sentimiento de comunidad y un sentimiento de unión, sobre todo cuando hablamos de deportes de equipo, que venían muy bien a la hora de crear una identidad de grupo en contra de estos otros grupos que estaban surgiendo en esta época. Es curioso cómo a lo largo del desarrollo de esta teoría se llega incluso a decir que este cristianismo muscular es el artífice del gran imperio británico. ¿Quiénes son los que son artífices del imperio británico? Intrépidos aventureros, grandes conquistadores, devotos de Dios, pero a la vez físicamente preparados para las dificilísimas travesías y todos los obstáculos que se pusieran por delante en la campaña de conquistas. Y con rifles. Sí, Eso también. de hecho hay una cita que he leído que decía algo así como que el verdadero cristiano muscular lleva un rifle en una mano y una Biblia en la otra. Bien. Los rifles ayudan. Los rifles ayudan, sí. Ayudan mucho. Se impulsan, por tanto, clubes deportivos, sobre todo de deportes en equipo, con los que crear comunión. No es baladí, bonita expresión, no es baladí el hecho de que Thomas Hughes estudiara en la Public School de rugby. Recordemos, rugby, uno de los pocos deportes que lleva el nombre de un pueblo. Está guay, está chulo. ¿Dónde se inventó? En rugby. ¿Cómo lo llamamos? Rugby. Una taberna de rugby. Una taberna de rugby. Y claro, aquí es donde yo encuentro ese lazo de unión con nuestro siglo XXI.
Todo esto salta a Estados Unidos. Hmm. ¿Y cuál es la gran institución del cristianismo muscular a lo largo del siglo XX? Que, ojo, fue inventada en Inglaterra en el siglo XIX, pero salta rápidamente ya en el siglo XIX a Estados Unidos y es la gran continuadora, el YMCA. Oh. Que Es son verdad. estos centros de El entrenamiento. El Inca. El Inca. Son estos centros de entrenamiento que Sí. tienen una ideología cristiana Hmm. y que transmiten los valores del cristianismo a través del deporte. Hmm. También he leído que varios historiadores le dan muchísima importancia al cristianismo muscular en la reinvención que Coubertin hizo de los Juegos Olímpicos. Hmm. Y que también transmiten muchos de esos valores cristianos. Hmm. Y por último, con esto cierro, los subnormales estoicos en redes sociales en el siglo XXI. Yo veo dos razones principales. Para ser estoico. No, para ser subnormal. No, para ser un cristiano muscular. Primero ser cristiano, ¿Y después? tener músculos. Muy bien. No, pero no sé si os habéis dado cuenta o si os ha llegado de una forma u otra el hecho de que muchos de estos gym bros Hmm. están haciendo una reconversión hacia el cristianismo Hmm. bastante fuerte. Pero no un cristianismo cualquiera. No, Hacia No. el evangélico. Efectivamente. O sea, Porque- ahí está la trampita. porque es probablemente la corriente cristiana con más adeptos en América Latina. Y esta gente tiene mucho tirón en esos lugares. De hecho, Sí. Y la forma de ser cristiano sin seguir las reglas del cristianismo. Correcto. Inventarte las reglas. ojo, hasta cierto punto. Hmm. No, Porque muchas veces... hasta todo el punto. Espera. Porque muchas veces ellos no tienen esos valores, no siguen esos valores, pero sí te dicen a ti que los sigas. Ah, vale. Entonces, perfecto. Yo esto lo he visto, porque ya os digo que últimamente me salen muchos vídeos de estos, entonces ahora estoy muy puesto en el tema Yados. Hmm. El Yados su principal lugarteniente es un argentino pelirrojo. Ah, sí, sí. Claro, Sí. ¿qué es lo que te está diciendo Yados? Tú puedes ser Argentino. argentino y rico. Mm. De los 6 que hay, realmente puede ser uno de ellos. Hmm. Uno que no sé si habéis visto un vídeo en el que dice que pagó la entrada más cara del Museo del Louvre, pero aún así le hacían hacer cola, entonces se fue. Que él no está para perder el tiempo haciendo colas, encima de haber pagado la entrada más cara del Louvre. Masivo. Pelirrojo. Sí, sí, sí. Un imbécil, o sea, Espectacular. divertidísimo. Otro problema que hay aquí, o otra derivada de todo esto, es que realmente esta gente lidera estafas. Estafas piramidales Sí, sí, sí. en las que, pues eso, él tiene 3 o 4 lugartenientes Mm. a los que les va bien. Hmm. Y de esa forma las personas de a pie no solo ven que le va bien a él, también ve que le van bien a 5 personas más. Hmm. Y con eso ya tienes una gama un poquito más amplia de personas a las que le ha ido bien con ese método para que tú te lo creas y luego te puedan estafar. Hmm. ¿Cuál es el último giro de todo esto? Yados se ha convertido al cristianismo Sí. y sigue ganando dinero de su tremenda ¿A qué estafa. cristianismo? Sí. Ese. A ese. A ese. Evangélico. Ah, sí, pues sí, por supuesto. Pero a lo que voy es a que, por lo que he ido viendo en redes sociales, el último giro de todos es que una vez tú te has deshecho de absolutamente todas tus posesiones, en muchos casos te has dejado de hablar con tu familia y le has dado todo tu dinero a Yados, Hmm. Yados te dice, porque la riqueza está En la familia. en tener lo que necesitas y no en acumular todas las riquezas del mundo. Correcto. Es decir, en robarte todo el dinero que pueda. Pero, a la vez, todas estas enseñanzas, él las basa en Dios. ¿En qué Dios? En el suyo. En el... suyo, el suyo. Oye, no le está gustando, ¿eh? No lo estoy entendiendo. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajo? No lo entiendo. Bueno, yo desde el ateísmo me cuesta mucho entenderlo también. Vale. Entonces, yo os cuento lo que estoy viendo. Hay un giro hacia el cristianismo muy grande en esta gente.
Y yo creo que en parte, una parte viene dada por pues esa herencia de los YMCAs y de los cristianos musculares que piensan que tienen que dar su cuerpo a Cristo. Y por otro lado creo que les viene muy bien coger la idea de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, que es una cosa muy cristiana. No para aplicársela a ellos mismos, sino para decirle a sus discípulos, una vez sus discípulos ya le han dado todo el dinero que tienen, lo que pasa es que no necesitas nada. Y ahora ya eres feliz. Y ahora- ya eres rico. Ya está. eres rico. Claro, ya te lo he dicho. Y es gente que se está haciendo muy rica. Sí. A base de vivir en paraísos fiscales. Sí. Bueno, algunos, los más ricos viven en Miami, pero quiero decir, Miami no deja de ser un paraíso fiscal. Y de estafar a un montón de gente en el nombre de Cristo. Bueno, pues la ola de las iglesias evangélicas. Que están tomando España ya, por cierto. Cada vez Cada se día extiende. se abre una. ¿Tienes datos? Cada día se abre una. Joder. Ah, lo último que me había apuntado para todo esto no tiene que ver con el cristianismo muscular, aunque sí que tiene que ver con el fútbol y con el deporte. Es por qué los abusadores, condenados por violencia machista, violadores, etcétera, Daniel Alves. como Daniel Alves. ¿Cómo se llama el de MMA este rumano? McGregor. No, el rumano. Topuria. No, el rumano. No sé cuál es rumano. Sapunaru. Este que este que no tiene nombre rumano. Ah, El calvo. el moreno. Tate, Sí. Andrew Tate. Sí. Andrew Tate, que fue Condenado por condenado por trata de blancas. Por trata de blanca, sí. Directamente. Y al que, no sé si os acordáis, que la policía le pilló porque hizo un vídeo riéndose de una pava en Twitter en el que había unas cajas de pizza. ¿Sabes que qué pava es Es la que verdad. se rió? ¿No? De Greta Thunberg. ¿Ah, sí? Ah, es verdad. Es verdad. Bien, Sí, es que bien. Greta es la mejor. Sí. Bueno, Dani Alves ha salido últimamente convertido en un predicador evangélico en una iglesia de Girona, si no Girona. recuerdo mal. Sí, de Girona. Sí, Todos sí, los sí, locos sí. van a morir a Girona, la verdad. Como Cristian Estuani. Como Cristian Álvarez. Sí, es refugio de gente que tiene traumitas. Pero al final es normal, es una religión evangélica en la que tus actos da igual. Lo Sí. importante es que creas. Exacto. Y ya está. El resto da exactamente igual. Es decir, todo lo contrario al caso del cristianismo, realmente. En plan, los actos no importa, lo que importa es la fe. Eso Si es. tú crees, el resto Ya está. es la... Es la religión hecha, la hipocresía hecha religión. O Sí. sea, mientras tú vengas aquí al templo todos los días y digas que el Señor te ha dicho que lo estás haciendo bien, ya está. Ya. Además, si a ti te va bien, con esa lógica heredada de los protestantes, Calvinismo. Sí. es porque te va bien porque eres buena persona. Eso es puro calvinismo. Sí. Ujú. Y Si te va bien es porque Dios quiere y si Dios quiere es porque eres buena gente. Claro. Si eres rico, eres la mejor persona del mundo. Sí. Correcto. O sea... Y si eres pobre, eres un hijo de puta. O Claro. sea, Pues Sí. En el artículo que he estado leyendo también pues mencionaban a... No dentro de estas estafas de las que hemos hablado últimamente, o no dentro de los evangélicos, sino dentro del cristianismo muscular, es decir, de deportistas o personas que dedican mucho tiempo a construir su cuerpo como un arma de matar, que luego en entrevistas y en estos sitios tienen muchísimas referencias a Dios y a los evangelios. Destacaban a Ilia Tupuria y a Joe Rogan, que quizás mucha gente aquí en España no lo conoce, pero es el podcaster más escuchado en Estados Unidos. Y, o sea, es como aquí Jordi Wild, pero si Jordi Wild, en vez de ser de extrema derecha sin demostrarlo, dijera abiertamente que es un puto nazi. Más o menos es eso Joe Rogan. Jordi Wild es bastante PSOE State of Mind, en mi opinión. ¿Tú crees? Sí. Un poquito más a la derecha, ¿o qué? Pero No sé. No sé. navega esas contradicciones de una manera muy PSOE State of Mind. O sea, un poco Real Madrid de los podcasts. Sí, eso es. Hombre, a ver, O sea, claro. Sí. El mejor podcast del siglo XX. va con las olas, o sea... Ya. Sí. También, porque ha sabido reconvertirse muy bien, creo yo. Sí, sí. Mm. En mi opinión. Bueno. Sí. Pues hasta aquí mi historia sobre el cristianismo muscular. Mm. Cristianismo musculoso. Depende de Cristianismo musculoso. donde lo leas o de una forma u otra. Me imagino que muscular es la traducción directa del inglés.
y será más correcto decir cristianismo musculoso. Pero en cualquier caso, un tema muy interesante y que creo que liga bien cómo teorías y cosas que funcionaban en el siglo XIX, pues a día de hoy, siguen... quiero decir, no creo que de manera consciente ni Topuria ni Rogan... Bueno, Rogan igual sí, pero ni Topuria, ni Yados, ni esta gente sean continuadores conscientes del cristianismo muscular, pero sí que de manera inconsciente o habiéndoles llegado estas ideas de otros lados o por los asesores que tengan, que algunos pagarán, pues continúan la misión de Thomas Hughes de trasladar el cristianismo a través de los músculos. ¿Y todo esto qué tenía que ver con el fútbol? Nada. Como punto final me parece perfecto. He dicho que no tenía que ver con el fútbol, que tenía que ver con el deporte en general. Vale, lo he dicho nada. Otra cosa es que no me escuches cuando hablo, Alberto. Pero lo he dicho nada más empezar. Claro, como las secciones, no me gusta que me guste el fútbol. Ya, bueno, pero también hicimos un tema sobre la Ópera Nazionale do Polavoro, Ya, que no vale. tenía nada que ver. Bueno, a veces hablamos de deporte en general. Vale. Bueno, Dani Alves. Dani Alves, Cabrón, va a cabrón. ser una taberna de París esto. Sí, ulala. No, Dani Alves. Dani Dani Alves. Alves es el hilo conductor El hilo hacia el conductor. fútbol. Medio contor. Muy bien. El hijo de puta. Bueno, cerveza Quilmes. El mejor lateral derecho de la historia del Barça. De la historia seca, este día. Probablemente del fútbol. Cerveza Quilmes, cerveza argentina por excelencia, que nos hemos bebido hace bastante rato, que la hemos acabado. Llevamos hora y 20 de programa, además prácticamente del tiro no va a haber que cortar, bueno, sin prácticamente, no va a haber que cortar nada, más que la introducción. O sea, que hora y 20 de programita, pues nos la habremos acabado hace media hora larga ya, pero bastante bien, canónica, clásica. Sí, a ver, no sé. Igual me la he esperado un poquito mejor. A ver, entonces, a ver, siendo que es muy popular allí, pero aquí, no sé, a mí tampoco me ha dicho nada especial. Yo diría que es una Franco más tanto, ¿no? Aprovechando. Allí que les gusta mucho, ¿no? Sí, sí. Y le daría... A ver, tampoco mala nota. Es normal, estándar, un 63. Alberto. A mí me ha gustado también, da la casualidad que vengo con hambre. Y con hambre y con cerveza yo la suelo combinar bastante bien. O sea, suele ser bastante sustitutivo. En algún momento de mi vida, en vez de cenar, me he tomado otra cerveza. Con divertidas Con consecuencias. divertidas consecuencias. Al fin y al cabo no deja de ser beber una barra de pan. O sea, Bueno, calorías irá ahí. calorías Sí, arriba. sí, sí. Y no sé, en mi opinión es un nota media alta. Pero no espectacular. Y no sabría qué decirte. Y igual una Javier Mascherano. Pensaba que me ibas a quitar el mío. 75. Bien. Hostia, eso sí que me lo has quitado. Bueno, podemos decir la misma. Podemos decir la nota. Sí, yo iba a decir eso, que es la cerveza del notable. Bien, bueno, bien. Pero igual se ha quedado en poco en comparación con lo que apuntaba. Ha jugado en grandes equipos, pero nunca ha llegado a explotar del todo como una eminencia. Hay quien dice que es el mejor futbolista de la historia. Bueno, de hecho, una persona lo dijo una vez. No recuerdo si fue Cantona. Yo creo que estaba vacilando fortísimo. Entonces, esta cerveza, evidentemente, es un 7,5, como ya he dicho. Y para mí es una Javier Pastore. Eso dijo Cantona, Cantona. digo. Joder. Quiero recordar, ahora lo busco. De hecho, Hostia. Alfonso, di tú lo de las plataformas y busco lo de Cantona. Bueno, sí, primero la media total es un 71, por cierto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis, podéis escucharnos en Spotify, en YouTube, en iVoox. ¿Dónde más? En Apple Podcast En Apple Podcast, es verdad. y ya. Y ya está. Y eso. Y además en YouTube, además nos puede... Bueno, en Spotify nos pueden ver también, ¿no? Sí, en Spotify nos pueden ver, sí, nos sí, pueden sí, ver sí. estas caritas. Sí, sí. Que nos vean y eso. Y que nos Que nos paguen. Sobre lo más importante. que nos paguen. Eric Cantona en 2015, este artículo que es un poquito tendencioso, dice que es un futbolista, o sea, sí, una estrella del fútbol francés que ha tenido algunas declaraciones controversiales, como... Controversiales. Pues, sí, ya sabemos de dónde es el artículo. Como por ejemplo que Cataluña ganó el Mundial 2010.
Controversial. Y efectivamente dijo, abro comillas, el mejor jugador del mundo es Pastore, del PSG. Es el que más me emociona al verlo jugar. Fui a ver 2 partidos del PSG solo por verlo a él. El fútbol es interacción, no solo los goles. Los pases también cuentan. Y Pastore tiene algo especial. Siempre te sorprende y es muy creativo. Uy. Cuidado. Así que sí, Javier Pastore, según Eric Cantona, era el mejor jugador del mundo en 2015. No de todos los tiempos. No el mejor de los tiempos. En aquel momento, 2015, en el que Messi hizo una de las mejores temporadas de su vida y ganó una Champions. Pero bueno, y venía de ser finalista en Mundial. Pero bueno. ¿Qué año fue el que metió 60 goles? Una barbaridad. No sé. 2012, creo. 60 goles, ¿no? Una cosa así. Sí, Casi a gol por partido. Sí. Hubo un año en el que Messi tiene el récord. Tú dices de temporada. Messi tiene el récord de año natural. Año natural. Que creo que son 92 goles. Sí, en 90. 2012, creo. Sí, por ahí. Sí. Una barbaridad. Sí. ¿No fue ese el año que el último gol del año fue esa vaselina desde fuera del área al Betis? Puede ser. Que es de los mejores. O sea, en un top de goles de Messi igual no entra, me parece espectacular. A mí me parece los mejores ese gol. Sí. O sea, los mejores son los del Getafe y el Athletic Club en la final de Copa. ¿De Zaragoza? El de Zaragoza también. El de la final de Copa es una. Sí, la final de Copa es el mejor. Escandalosa. Sí. ¿Mejor que el del Getafe? Sí, es mejor. Es mejor. Es mejor Muy por muchas cosas. Primero, Posible. es mejor equipo el que tiene delante. En el primero queda anulado porque el primer jugador que se va es Javier Paredes. El jabalí. Sí. Recordemos, intento de candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Zaragoza. Y pues partiendo de esa base, es que el otro es una puta final de Copa. Sí. le Berenguer le había pegado 2 o 3 patadas y dijo, te vas a cagar. dijo, espectacular. Es increíble, es increíble. En fin, pues eso, muchachos, que muchas gracias por vernos. Ya ha dicho todo Alfonso, así que no lo repito yo. Nos vemos dentro de 15 días y hasta entonces no olvidéis mezclar siempre el fútbol con la política. Hasta luego. Una taberna de Sheffield es un podcast con guión de Alberto Gómez, Alfonso Guía y Mateo Pérez. Producción y edición, Mateo Pérez. Sintonía, Jaime Marcuello. Sigue a Una taberna de Sheffield en redes sociales.